Muy buenos días, qué bendición es para mí poder estar hoy compartiendo con ustedes un delicioso cafecito con Dios. Dios les bendiga. Bueno, y antes de iniciar este cafecito, vamos a orar. Padre Santo, gracias por este tiempo, Dios. Gracias, Señor, por darme el privilegio, Padre, de estar en este día, Señor, compartiendo un cafecito con mis hermanos. Yo te pido, Rey de Reyes y Señor de Señores, que seas tú hablándoles, que seas tú, Señor, hablándome, que seas tú, Señor, dándonos esa palabra especial, Señor, para poder iniciar este día, esta mañana. Y yo te doy gracias, Señor, por las personas que se están conectando. Le doy gracias a María Paula, le doy gracias a Amparito. Muchas bendiciones para ustedes. Y también les invito a que compartan este cafecito con Dios, porque yo sé que va a ser de mucha edificación. Y bueno, vamos a hablar hoy acerca de la confianza. ¿Y qué es la confianza? La confianza creo que es una de las cosas, digamos, más importantes que nosotros debemos tener en Dios. Porque cuando nosotros tenemos confianza en el Señor, nosotros estamos seguros en Él. Él es nuestra mayor seguridad. Es estar seguro en Dios como si nos arrojásemos a un vacío, sabiendo de que Dios nos va a sostener y que Dios no nos va a dejar caer. Entonces, confiar en cierta manera es saber que aunque caminemos, aunque nos lancemos, el Señor nos va a tomar y el Señor nos va a sostener. Confiar es tener total lealtad y esperanza, dependencia en Dios. Entonces vemos que la confianza está abarcando muchas cosas en nuestra vida. Y una de esas cosas que está abarcando es nuestra esperanza en el Señor, nuestra dependencia y nuestra confianza. Y es muy importante iniciar o empezar nuestro camino en la vida cristiana sabiendo que a pesar de las dificultades, a pesar de lo que venga mañana, porque nadie sabe lo que va a pasar mañana, es que tengamos plena seguridad de que Dios va a estar con nosotros mañana y que aunque digamos que no haya algo, que algo no se nos concrete en el día de mañana, nosotros tenemos la seguridad de que Dios va a estar ahí con nosotros guiándonos, va a estar ahí con nosotros protegiéndonos, va a estar ahí con nosotros guardándonos. Eso es tener confianza. Y la vida de David, muchas bendiciones a las que se están conectando, a Alejandra, a Violeta, qué bendición poder contar con ustedes en este cafecito con Dios. Comenta, comparte y déjanos cualquier tipo de oración para poder realizar por ustedes. Bueno, entonces vemos que la confianza se convierte en algo que el Señor nos pide, pero también en un pilar en nuestra vida cristiana. Porque ¿cómo vamos a tener una relación con Dios si no confiamos en Dios? Yo creo que uno de los ejemplos más claros de confianza que hay en la palabra de Dios es la relación que tenía David con Dios. Yo creo que en los Salmos es donde David mostraba todo lo que vivía, todas las dificultades, todas las adversidades. Él decía, yo en ti confío, Señor. Tú eres mi confianza. Tú eres mi mayor seguridad. Tal vez hoy el día está mal, tal vez hoy se han levantado guerra contra mí, pero mi confianza no está en mis carros, no está en mi fuerza, en mi propia fuerza, no está en el gran ejército que yo pueda tener, sino que mi confianza va más allá. Mi confianza va en ti, Señor. Y hoy el Señor nos va a recordar eso, que tengamos confianza en Él a pesar de lo que nosotros podamos ver. A pesar de que tal vez otras personas tengan más carros que nosotros, y estoy hablando a nivel espiritual, y una de esas cosas es que el Señor nos habla de que a veces nosotros tenemos diferentes, o colocamos nuestra confianza en diferentes actividades o elementos que nosotros podamos poseer. Una de esas confianzas es la confianza en la superioridad militar. Ahí es cuando hago referencia a los carros. Cuando hago referencia a los caballos, es que yo tengo más caballos y carros. La guerra es mía. Ahí cuando... Bueno, creo que hubo un poco de interrupción aquí con el internet, pero bueno, vamos a continuar. La Biblia describe una cantidad
de elementos en los cuales nosotros podemos poner nuestra confianza. Y en Oseas 10, capítulo 13 dice, pero ustedes sembraron maldad, cosecharon criminales, incluso decían que ellos iban a ganar la batalla o que podían vencer porque ellos tenían más superioridad militar. Algunos confían en carros. Hola, bendiciones. Estoy teniendo un poquito de problemas con el internet, pero vamos a continuar con este cafecito, así que le pido que tenga paciencia, que no se desconecte porque este cafecito lo vamos a hablar, porque yo sé que es un tema que el Señor quiere que nosotros... Bueno, entonces en el Salmo 27, en el Salmo 20, versículo 27 dice, algunos confían en carros, otros en caballos, pero nosotros en el nombre del Señor nuestro Dios confiaremos. Dando que nuestra victoria, Margie, les mando un abrazo grande, también otra, y no solamente es confiar en nuestra habilidad militar, en lo que nosotros... Bueno, pues. Bueno, pues. Y no solamente es no confiar en nuestro propio entendimiento, porque a veces pensamos que nos va a ir bien porque nosotros somos más inteligentes, porque yo tengo más prudencia que otra persona, porque yo he estudiado en X, he realizado X cantidad de cursos, porque tengo una astucia que no la tiene otra persona. Y el Señor nos manda y también nos pide, porque conoce nuestro corazón y porque sabe que no debemos apoyar en nuestro propio entendimiento, en nuestra propia mano, en nuestra propia fuerza. Y eso lo podemos ver en Proverbios capítulo 3 del 5 al 6 que dice, confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propio entendimiento. Reconócelos en todos tus caminos y Él enderezará las sendas. Y mira lo que dice en Proverbios 28, 26. El que confía en su propio corazón es necio, mas el que camina con sabiduría será librado. Hay pensamientos y hay cosas que pueden venir a nuestro corazón y decir, me va a ir bien si hago tal cosa, pero el Señor es el que conoce todo. El Señor conoce el plano general. Por eso no debemos apoyarnos en nuestra propia sabiduría, en nuestro propio entendimiento, en nuestra mente, en la superioridad militar, en la capacidad que yo pueda tener incluso más que otra persona, en carros, en caballos. Pero también nos habla el Señor hoy que no debemos confiar en las riquezas. Proverbios 11:28 dice, el que confía en sus riquezas caerá, pero los justos prosperarán como hoja verde. Es que a mí me va a ir bien porque tengo X cantidad de bienes. El Señor dice, no te apoyes en lo que tienes. Y recordamos el ejemplo de Job. Job lo tenía todo, pero de un momento a otro lo perdió todo. De un momento a otro se quedó sin nada. Pero su vida, lo que él era, no se basaba en lo que él tenía. Y nosotros no podemos basarnos en nuestros bienes materiales, en lo que tenemos hoy, mañana no sabemos. Pero sí podemos apoyarnos en Dios que hizo los cielos y la tierra y el que hace como quiere, el que da, el que levanta, el que pone y el que quita reyes. En ese Dios es el que nosotros nos apoyamos, el que confiamos y el que conocemos, el que nunca deja de ser. Porque dice la palabra de Dios que cielo y tierra pasará, pero su palabra no pasará. Dios nunca va a dejar de ser, hermano. Mañana no sabemos si podemos recordar algo, si nos apoyamos en nuestro entendimiento, en nuestra riqueza. Pero también el Señor hoy nos pide otra cosa, que no confiemos en otros dioses, que no hagamos imágenes que sean para adorarle. El Señor nos pide que hoy confiemos en Él, Dios Todopoderoso, y no levantemos dioses en nuestro corazón, en nuestra alma. Dice en el Salmo 31:6 que dice, aborrezco a los que esperan en vanidades ilusorias, mas yo en Jehová he esperado. Dice, serán vueltos atrás y confundidos los que confían en ídolos, en Isaías 42. Pero también hoy nos dice el Señor que no confiemos en el hombre.
es que yo tengo tal contacto, es que yo tengo tal persona que es la persona que me va a librar, que es la persona que me va a proveer. El Señor dice, yo soy el que te pruebo, yo soy el que te promuevo, yo soy el que te levanto, yo soy el que te llevo donde yo quiero. Soy yo, es el Señor, no es fulano de tal. Y que nuestra confianza no se base en las capacidades de otros, es que este me va a promover, es que tal persona con el que hice el contacto. No, es que el Señor nos pide, el Señor hace y mueve como Él quiere, que confiemos en Él por encima de cualquier hombre que nosotros podamos confiar. Dice en el Salmo 118:8, mejor es confiar en Jehová que confiar en el hombre. Amén. Porque el hombre se equivoca, el hombre falla, el hombre no lo puede todo. Pero en Dios todo lo podemos y para el que cree todo es posible. Y ahora la pregunta en este cafecito donde estamos hablando de la confianza, iglesia, es ¿por qué no confiamos en Dios? Y lo que nos dice la palabra de Dios es que realmente no confiamos en el Señor. Y nos hacemos dioses y confiamos en el hombre y confiamos en la riqueza. Y es porque no le conocemos. No conocemos al Señor. Cuando uno confía en alguien es porque uno lo conoce. Yo tengo plena seguridad en que puedo hacer esto con esta persona porque es una persona que es digna de confianza. Para mí. Y yo sé que tal vez esa persona puede confiar en mí porque yo soy digna de confianza para esa persona. Entonces vemos que nuestra relación con Dios y las relaciones que nosotros podamos tener con diferentes personas en el resto de nuestra vida se basa en la confianza. Y si nosotros no confiamos en Dios, es porque no le conocemos. Porque si yo sé que Dios es todopoderoso, si yo sé que Dios es un Dios amoroso en mi vida, si yo sé que Dios me ama, ¿por qué no voy a confiar en Él? Entonces esa es la respuesta que nos da. Miren en el Salmo 9, versículo 10, iglesia. En ti pondrán su confianza los que conocen tu nombre, los que te conocen, los que conocen al Señor. Porque tú, oh Señor, no abandonas a los que te buscan. Señor, yo sé que tú eres misericordioso, yo sé que tú no me vas a fallar, yo sé que tú eres un digno de confianza, yo sé que tu palabra es verdad. ¿Por qué voy a dudar de ti? ¿Por qué voy a hacerme otros dioses? ¿Por qué voy a desviarme del camino? ¿Por qué voy a buscar alianzas con personas que no te aman y que no te conocen? Porque no conocemos a Dios, no conocemos sus verdades, no conocemos sus atributos, no conocemos su perfección. No conocemos su bondad, no conocemos su amor. Entonces, no conocemos a Dios y por eso no confiamos en el Señor. Si yo sé que Dios es soberano y que por Él son hechas todas las cosas, si yo sé que Él es el capaz de hacer camino donde no lo hay, ¿por qué voy a dudar del Señor? ¿Por qué me voy a ir del camino? Si yo sé que por encima de su voluntad no hay voluntad alguna superior. Si yo sé que Él hace como Él le place. Entonces, si yo conozco la omnisciencia, yo conozco que Dios es todopoderoso, ¿por qué voy a dudar de su bondad a mi vida? El Señor nos pide hoy que confiemos en Él. Nos pide hoy que le conozcamos a Él, que le busquemos a Él para poder conocerlo. Si yo sé que los consejos del Señor están por encima de mis pensamientos, me voy a remitir a buscar el consejo sabio de Dios para tomar buenas decisiones y no voy a salir corriendo a hacer arbitrariedades creyendo que mi entendimiento es mejor y que mis decisiones son más sabias y excelsas que las de un Dios que todo lo sabe. ¿Por qué? Porque no conocemos a Dios. A veces nos creemos más brillantes e inteligentes. A veces desconocemos la profundidad de la bondad, de la magnificencia del Señor. Y hoy también quiero traerles, iglesia, unas promesas que nos habla acerca del Señor cuando confiamos en Él. Dice la palabra de Dios que seremos bendecidos si confiamos en Él. Dice la palabra de Dios
que no seremos conmovidos. Dice la palabra que los que confían en el Señor son como el monte de Sión, que no se mueven, sino que permanecen para siempre. Qué bendición que podamos permanecer en Dios, que nuestra vida sea una vida recta, que no podamos ser zarandeados como anhelan las tinieblas, sino que podamos permanecer firmes, una vida entregada a Dios, pero sobre todo una vida que no sea conmovida, es decir, que no seamos, digamos, afectados, tocados o movidos fuertemente, no, porque nuestra confianza en Dios es tan fuerte que podamos permanecer firmes. Entonces, una de las promesas, iglesia, si usted decide confiar en Dios con todo su corazón, es que no será conmovido. Nadie nos puede conmover. Nadie nos puede, en el sentido de que no podemos ser zarandeados. A eso me refiero, no poder ser conmovido. Por cuanto el rey confía en Jehová y en misericordia del Altísimo no será conmovido. En el Salmo 16, versículo 8 dice, en Jehová he puesto siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Resulta que los afanes de la vida, en lo que me toca, yo tengo delante de mí al Señor. Él está a mi diestra, Él está delante de mí. ¿Qué consecuencia trae eso a mi vida? Que no voy a ser conmovida. Que aunque me quieran tirar, que aunque me quieran zarandear, que aunque me quieran mover, aunque me quieran derribar, dice la palabra, no lo digo yo. No seré conmovido. Y como iglesia, no seremos conmovidos. Qué bendición y nos promete eso el Señor. Pero además de eso, hoy la bendición que el Señor nos trae y que nos dice hoy en su palabra es que tampoco seremos avergonzados. Dice el Señor que los que confían en Él no conoceremos la vergüenza. Años de espera, años esperando, confiando en la defensa de Dios y tal vez no en mi propia defensa. Dice el Señor que no nos seremos avergonzados, que no seremos ridiculizados, porque el Señor no lo va a permitir. No lo va a permitir. Abraham esperó tanto tiempo por el hijo de la promesa y Dios se lo dio, por encima de incluso del pensamiento humano. Y quiero leerles esa cita bíblica que dice, Salmo 22, del 4 al 5. En ti esperaron nuestros padres, esperaron y tú los libraste y clamaron a ti y fueron librados, confiaron en ti y no fueron avergonzados. Amén. Entonces el Señor no solamente no nos va a dejar en vergüenza si confiamos en Él. El Señor no nos va a dejar que nos zarandeen, que nos empujen, que hagan como quieran con su iglesia o con nosotros, no, de ninguna manera. Pero también el Señor dice en su palabra en el Salmo 37 del 5 al 6 que dice, encomienda a Jehová tu camino y confía en Él y Él hará y exhibirá tu justicia como la luz y tu derecho como el mediodía. Dice el Señor que si confiamos en Él, Él también nos hará justicia. ¿Cuántos quieren que el Señor nos haga justicia? Amén. El Señor es bueno, es fiel y Él hará justicia en medio de nuestra vida, en medio de lo que podamos vivir, en medio de lo que estemos viviendo. La justicia de Dios se va a levantar en nuestra vida, en que todo esté oscuro, como luz de mediodía. Y el que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos hará Él también todas las cosas? Confiemos en Él porque Él va a llenar, porque Él conoce nuestras peticiones, porque Él sabe nuestras necesidades y porque Él es un Dios todopoderoso que es digno de confianza, alabanza, grande en misericordia, lento para la ira, grande en amor y Él quiere que le conozcamos, pero confiemos en Él. Para mí, iglesia, fue una bendición poder compartir esta palabra, recordando las bondades de Dios y sobre todo recordando que nuestra confianza no está en el hombre, que no está en nuestra propia sabiduría, no está en nuestra propia ciencia, sino que nuestra confianza debe estar en Dios, todopoderoso, soberano. Muchas bendiciones, iglesia, a todos los que se conectaron, los invito a que compartan y sobre todo siga comentando, ya sabe los horarios del cafecito, 6:30, martes y viernes. Y para mí fue un privilegio estar con ustedes tomando este cafecito, leyendo la palabra de Dios y nos vemos en otro cafecito con Dios. Muchas bendiciones, gracias.